Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, deseando que todos se encuentren con bien y que tengan todos un muy bendecido día. Estamos aquí en esta ocasión agradecidos con Dios de que nos permita compartir de su palabra y no nada más eso, sino también crecer en el conocimiento, tanto ustedes como nosotros, y tener una retroalimentación. Estamos aquí en el programa Emuná para la familia. Es una gran bendición de verdad el poder estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Así es que el día de hoy vamos a ver acerca de un tema. Si bien el programa se llama Emuná para la familia, pues obviamente lo primerito que debemos de saber es qué es Emuná. Y para esto, bueno, vamos a ver una serie de conceptos que aunque sabemos que todo esto tiene que ir dentro del plan y del propósito de Dios para cada uno de nosotros, es muy importante que nosotros podamos tener ese conocimiento. No podemos llegar a crecer, no podemos seguir adelante si no tenemos un conocimiento correcto y adecuado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es emuná? Normalmente, cuando nosotros hablamos acerca de la fe, tenemos muy en cuenta el concepto que viene del griego. Entonces, si a cualquier persona le preguntamos qué es fe, pues te va a decir que la fe es creer. De hecho, podemos decir, o hay personas que nos topamos del día a día o en el trabajo, a donde sea, y que nos podemos llegar a preguntar qué fe eres, de qué fe eres tú o en qué crees tú, o nos llegan a decir cuando tenemos un conflicto o una situación difícil. No sé si ustedes han escuchado personas que te llegan a decir, ¿dónde está tu fe? Entonces, en sí, la gente cree que la fe es creer. Esto viene, la palabra fe viene del griego que quiere decir pistis. Estoy tomando la referencia de Strong con el número 4102. Entonces, pistis, que vendría siendo en el griego, viene traducido como una convicción, como una creencia. En pocas palabras lo resumimos a fe, es decir, creer en algo, y eso es fe. Pero cuando nosotros pensamos en creer o pensamos en fe, automáticamente nos viene a la mente el versículo de Hebreos 11:1 que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros nos ponemos a pensar en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que entonces fe es creer algo que no se ve, pero la mayoría de las personas pueden creer en lo que sea. Realmente el concepto pistis no es que esté mal, pero es algo que nos deja completamente limitado a toda la grandeza de conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros nada más tomamos en cuenta que fe es creer, pues nosotros podemos pensar que creer es en cualquier cosa, en cualquier situación o en cualquier persona incluso. Entonces, aquí el problema es cuando nosotros nos topamos con el versículo en Santiago 2:19 que nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y verdaderamente este pasaje nos mete en un problema, porque entonces cualquier persona puede creer, pero aquí en este versículo nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, la diferencia que hoy quiero que aprendamos, y si tú ya lo sabes, pues que lo recordemos, ¿verdad? Es acerca de lo que es la verdadera fe. Vamos a ver un concepto, este concepto que te estoy dando en griego, pero también vamos a ver un concepto que es el que la Biblia y las Escrituras nos marca, que es aún más profundo, que es con una mayor responsabilidad de hecho. Entonces, Santiago 2:17 también nos habla, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que también nos mete en un problema. ¿Por qué? Pues porque también hay mucha gente que hace buenas obras. De hecho, hay personas que no conocen de Dios y creo que hacen más buenas obras que normalmente los que somos hijos de Dios. Hay personas que no andan en un camino correcto, que pueden ser delincuentes o lo que sea, y también hacen buenas obras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Realmente qué nos está diferenciando de la fe griega o de la fe en griego que todo mundo te dice, pues fe es creer?
a la fe que la Biblia nos está marcando. Y realmente hay un problema desde un principio en las enseñanzas, en algunas iglesias cristianas, no en todas, pero sí existe un problema en ese punto estratégico cuando la gente empieza a conocer de Cristo. Y es el hecho de que a muchas personas les han dicho que para poder ser salvos, ellos necesitan hacer una oración de salvación. Desde ahí ya empezamos a darle una connotación a esa palabra de fe, de pistis. ¿A qué me refiero? Es bien importante recordar que la salvación no se recibe por recitar una oración o por pronunciar ciertas palabras. Ninguna parte de la Biblia nos registra que haya alguna persona que haya dicho una oración específica o que alguien lo haya dirigido a una oración específica y que a través de esta oración esa persona haya recibido la salvación. La Biblia no nos menciona ningún caso así. Sin embargo, nosotros siempre debemos de recordar y creo que es nuestra responsabilidad de enseñar que la salvación es por gracia. Es gracia de Dios a través de la fe y del creer en Dios, pero también de creer en Jesucristo, de creer en su resurrección, pero también implica nacer de nuevo, y no nada más nacer de nuevo, implica dar frutos. Entonces, el método bíblico para la salvación es creer en Jesucristo. Juan 3:16, que es un versículo que todo el mundo nos sabemos, nos lo dice muy claramente. El confiar solo en Jesús, en Juan 14:6, en Hechos 4:12, nos habla de que nuestra confianza tiene que estar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que les hicieron creer que a través de una oración ya son salvos. Y esto verdaderamente crea un conflicto, porque a veces hay personas que hacen esa oración por una emoción, a veces puede ser que la hicieron porque se sentían presionados, porque tenían un problema, o sencillamente porque era el compromiso en ese momento, pero no hay una convicción. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por el fruto. Hay muchas personas que están dentro de las congregaciones y que verdaderamente pueden tener muchos años y no dan el fruto que Dios establece cuando hay un nuevo nacimiento. Es decir, podemos tener gente o podemos conocer gente con más de 5, 10, 2 años, 20 años en la iglesia, pero que no está convertida, porque la convicción nunca llegó a su vida. No podemos cerrar nada más la salvación con una oración. ¿Por qué lo menciono en este punto de la fe? Pues por esa misma razón, porque a veces decimos, o yo he escuchado personas que de repente dicen, si tú ya hiciste la oración de fe, de salvación, perdón, tú ten fe porque Dios ya te perdonó de tus pecados. Pero no le hacen responsable a la persona, no les dicen cuáles son las responsabilidades o qué es lo que va a conllevar llevar una verdadera fe en Cristo. Entonces, sí entramos en un problema porque precisamente Santiago nos dice que también la fe sin obras, pues no es fe. Tiene que irse complementando, tiene que ser algo que evidencie verdaderamente tu salvación y que no se trate nada más. Al decir evidenciar tu salvación, no me refiero con que te estés congregando cada domingo, no me refiero a esfuerzos humanos, no me refiero a un cambio de rutina los sábados o los domingos o el día que tú dispones para el Señor. No me refiero a eso, porque eso nada más llegan a ser acciones o actividades de iglesia. Sin embargo, encontramos a muchas personas que cuando empiezan a servir pensando que ya su vida está arreglada, pues empiezan a crear muchísimos conflictos dentro de ellos mismos por el comportamiento, por su pensamiento e incluso dudas acerca de lo que es la palabra de Dios. De verdad que es un tema un poco complicado, no toda la gente llega a saber eso y nos sentimos con la responsabilidad de poder compartir la palabra de verdad y a lo mejor va a haber personas que van a decir, hermana, pero ¿cómo me puede usted decir eso? No te espantes, si tú hiciste en algún tiempo, hace años, tú hiciste esta oración de fe y con toda convicción y decisión dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y entra a mi corazón y todo eso, no te espantes, o sea, eso yo considero que Dios es bueno y a veces no es que esté mal la aplicación, simplemente no es una
práctica bíblica, es algo que las iglesias han tomado para poder acercar a la gente a Cristo, pero eso no significa que la Biblia nos indique que así debe de ser o así es como se hace salva a una persona. Entonces, no te espantes, si no vas a decir, hermana, pero si Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjate que muchas veces este pasaje, este versículo, se toma de una manera fuera de contexto. Si nosotros tomamos esta cita de Romanos dentro del contexto cultural e histórico de esa época, nos vamos a dar cuenta de qué estaba hablando en ese entonces Pablo. Entonces, en esa época, culturalmente e históricamente, el decir Señor era un título que se le daba únicamente al César, al emperador. Entonces, ¿qué tenía que ver todo esto? Pues de que al ponerle Señor era como elevarlo a un nivel de un Dios. Entonces, nadie podía llamarse Señor sino el César, sino el emperador. Entonces, era algo cultural, era algo obligatorio dentro de Roma, y no olvidemos que entonces para ellos el César era el Señor. Entonces, tal fuerza se le dio a esta declaración que durante mucho tiempo era un saludo obligatorio en esa época. Entonces, cualquier ciudadano romano que se encontraba con otro y le saludaba levantando la mano diciendo, el Señor es el César o el César es el Señor, y la otra persona tenía que contestar lo mismo, el César es el Señor. Y cada que se topaba una persona, así como para nosotros es normal decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, vecino, hermano, como sea, para ellos era muy normal que cuando se llegaban a encontrar levantaban la mano y decían el César es el Señor. Pero verdaderamente causó un conflicto cuando nuestro Señor Jesucristo es levantado de los muertos, bendito sea el Señor, y de repente empieza a propagarse el Evangelio. De repente todos los discípulos empiezan a levantarse con una fe inquebrantable y de pronto pasaban en Roma y decían, el César es el Señor. Imagínate cómo era la reacción de los romanos cuando un discípulo de Cristo o un seguidor de Yeshua le decía, el Señor es Jesucristo o el Señor es Yeshua. Para ellos era algo que no podían concebir. El decir que otra persona era el Señor y no el César, eso conllevaba a muerte. Eso, lo mínimo que les podían hacer era tortura, los encarcelaban o definitivamente eran llevados a morir, ya sea con las fieras o ya fuera, eran asesinados, eran decapitados. Entonces, el decir que Jesucristo era el Señor realmente tenía un conflicto moral, un conflicto político y un conflicto ético para los romanos. Para los seguidores de Cristo, no. Entonces, los seguidores de Cristo en esa época preferían confesar su fe en el Señor, preferían morir por el nombre de Yeshua antes que seguir con vida negándole. Entonces, aquí vemos la importancia por la cual Pablo menciona este versículo en Romanos, en donde dice, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Esto incluye que si tú estás dispuesto a dar tu vida, si tú estás dispuesto a seguir a Jesucristo, a pesar de que tu vida puede estar en riesgo, entonces estás dando una evidencia de que tú verdaderamente eres salvo. No era cualquier cosa. Entonces, es muy importante que nosotros podamos diferenciar esa fe que nos explican, a lo mejor desde niños, que nos pueden llegar a decir, ¿qué es fe? Pues fe es creer, pero tú puedes creer en cualquier cosa, no es algo específico. Verdaderamente, Jesús, Yeshua en Mateo 10:32 nos dice, a cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, era de mucha importancia la confesión de reconocer que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios, que Jesús era el único que podía gobernar sobre la vida
de esas personas en ese momento y actualmente sobre nuestra vida. Por eso era la seriedad y la responsabilidad que Pablo menciona al decir, si tú confiesas que Jesús es el Señor, pero aparte crees que el Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, su fe no se basaba solo en una confesión, sino en una evidencia, aún sabiendo que estaba en peligro su propia vida, aún sabiendo que podían llevarlos a la muerte al momento de que ellos lo confesaran. Y verdaderamente esta fe que ellos profesaban es la fe que nos menciona la Biblia, es la fe que Dios quiere que nosotros estemos practicando, es la fe verdadera. No es simplemente creer por creer, es algo más allá. La fe en Jesús consiste en creer que Él es quien dijo ser y aceptar que su trabajo en la cruz es suficiente. No se necesita otra cosa para cubrir nuestros pecados y restaurarnos a la relación con Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar qué tipo de fe tenemos. Estamos hablando en un programa que se llama Emuná para la familia y yo sé que todavía no entro al tema de lo que es Emuná. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Pero hoy quiero dejarte con esta reflexión y quiero dejarte con este pensamiento. ¿Verdaderamente estamos demostrando la fe que Dios quiere? Si yo creo nada más en Dios, si yo digo, pues sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo lo amo y pongo un paréntesis, yo no dudo que todos amemos o la mayoría de los que conocemos de la palabra amamos a Dios, amamos a Jesucristo y creemos en su palabra, pero verdaderamente yo estoy haciendo algo para demostrar mi fe. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Porque fíjate, la Biblia nos habla acerca de transgredir la ley y eso se llama pecado. Pecado es transgredir las leyes de Dios o la ley de Dios. Y también pecado nos dice la palabra que es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Es decir, saber hacer lo bueno y no hacerlo también nos es contado por pecado. Entonces, yo quiero dejarte con esta reflexión y a lo mejor no decir, has pecado, porque a lo mejor tomemos como concepto de pecado mentir, robar, asesinar, adulterar, fornicar, y yo creo que eso lo tenemos todos en el mismo parámetro de la mente. Pero ¿qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de hacer para que tu fe se active? ¿Qué has dejado de hacer para demostrar que verdaderamente eres un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Qué has hecho para activar esa fe en tu familia, con tus hijos? ¿Verdaderamente eres un representante de la palabra? ¿Verdaderamente somos representantes de la fe en Cristo? ¿Qué nos debe de diferenciar de los demás? Porque me queda claro que las diferentes religiones o las diferentes creencias también creen en Dios o en un Dios. ¿Qué nos debe de diferenciar de ellos? Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Agradezco mucho que nos hayas visto, que nos hayas escuchado. Deseo de verdad que tu vida esté llena de bendiciones. Agradezco mucho por este espacio y nos vemos en el siguiente programa, Emuná para la familia. Mi nombre es Verónica Flores y agradezco mucho tu atención. Gracias.